Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te traigo cómo realizar un marco para cuadros. El primer material que voy a utilizar es cartón, pero este tiene que ser delgado. Voy a utilizar una regla y esta tiene que tener como mínimo 30 centímetros de largo. Sobre el cartón voy a marcar 30 centímetros de largo. Cabe destacar que el ancho de este cartón ya tiene medido los 30 centímetros. Es decir, que vamos a marcar sobre el cartón 30 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Y le voy a marcar los 30 centímetros de largo en ambos extremos. Con una línea recta voy a unir las dos marcas. Anteriormente te expliqué que el cartón ya tenía los 30 centímetros de ancho marcados. Ahora estos 30 centímetros lo voy a dividir de 2 en 2 con una medida de 2 centímetros cada uno. Y en total voy a marcar 15 rayitas de 2 centímetros de ancho. Y voy a hacer exactamente lo mismo en la parte superior del cartón. Estas rayitas las voy a unir con una línea recta. En total voy a hacer 15 líneas. Este paso es muy importante, por eso te lo estoy escribiendo. De línea en línea tiene que tener un ancho de 2 centímetros. Ahora voy a acortar el cartón sobrante para que me quede un cuadrado de 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo. Pero antes de cortar el cartón, voy a proteger la mesa colocando un pedazo de cartón debajo del cartón que voy a cortar. Con un bisturí o cuchillo cartonero voy a cortar el cartón. Mis rosas bellas, en este video te voy a recomendar que no te pierdas los pasos, ya que estos tienen que ser precisos para que el trabajo o el marco te quede perfecto. Ahora voy a contar 3 espacios, o lo que es lo mismo, 3 líneas. La tercera línea, esta la voy a cortar completamente. Y lo voy a hacer de la misma manera que lo hice anteriormente. Voy a colocar la regla sobre la línea intentando de que ésta quede bien derecha. Y sobre la línea voy a pasar el bisturí para cortar completamente el cartón. Y de esta misma manera voy a cortar todas las piezas. En total te tienen que salir 5 piezas iguales. Para hacer el marco voy a utilizar solamente 4 piezas. Pero yo corté 5 piezas, ya que me queda una de reserva por si una de las piezas se me estropea. El siguiente paso es marcar la línea con el cuchillo cartonero o bisturí, pero sin cortar completamente el cartón, solamente marcarle la línea. Si es posible, hasta la mitad del cartón sin traspasar este. Al hacer este paso te recomiendo que no cargues tanto el cuchillo para que no traspase el cartón. Y voy a hacer exactamente lo mismo sobre todas las líneas de todas las piezas. Lo que vamos a hacer con esta pieza es formar un triángulo. Voy a doblar el cartón juntando las puntas en la parte superior. Para formar el triángulo voy a utilizar cinta adhesiva de papel. Para que las orillas te queden perfectamente unidas, con los dedos la voy a aplastar un poco. Con la cinta adhesiva de papel voy a ir uniendo las orillas en todos los extremos del triángulo. Para hacer este marco es mejor utilizar cartón delgado, ya que es mucho más fácil poder juntar las orillas.
cosa que es más difícil con el cartón grueso, ya que para unir las orillas tendrías que hacerle en toda la orilla un corte diagonal, para que las piezas encajen entre sí. Para hacer este trabajo me inspiré en el canal de Artesanías Berlu, a donde él enseña a hacer este hermoso cuadro, con un jarrón con flores, todo hecho de papel. Pero también tiene otros adornos, como botellas decoradas, decoupage sobre distintos materiales reciclados y mucho más. En la cajita de información te voy a dejar el link de su canal, o si no lo puedes encontrar en el primer comentario. Y de esta misma manera voy a pegar toda la pieza y también las otras 3 piezas. El marco para cuadro que yo voy a realizar en esta ocasión es muy distinto al que realizó Berlu. Lo voy a hacer con esta figura. Pido disculpas, pero no sé cómo se llama esta figura. Si tú lo sabes, déjamelo saber en un comentario. Lo voy a nombrar como forma de diamante. Con las piezas que van arriba y abajo, las voy a marcar con una línea, ya que estas piezas van cortadas con la misma medida. Las piezas que van en las partes laterales le voy a marcar un círculo, ya que estas van cortadas de la misma medida. Y después, en el momento de unirlas, se me va a hacer mucho más fácil saber a dónde van. Otra manera de marcar las piezas es marcar en un extremo una línea y en el otro extremo un círculo. De la manera que te lo mostré anteriormente, era para explicarte lo que voy a hacer. Ahora le voy a empezar a hacer los cortes a las piezas. Primero voy a empezar con el lado a donde está la línea. Sobre una punta del triángulo le voy a marcar 2 centímetros de largo, tanto por un lado como el otro. Con una línea voy a marcar la punta del extremo inferior del triángulo hasta la marca que le marqué anteriormente. Con un cuchillo cartonero o bisturí voy a cortar el papel adhesivo hasta la marca que le marqué anteriormente. Esta pestaña la voy a abrir hacia el lado, tanto de un lado como del otro. Ahora con una tijera voy a cortar toda la línea, intentando de que este corte me quede perfecto. Un tip que te puedo dar es que coloques la orilla de la tijera en la parte de abajo, bien junta hacia el cartón, y ahí le mandes el corte. Y voy a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Como ya tengo práctica, no necesito hacerle la línea, solamente le hago el corte. Y voy a hacer exactamente lo mismo sobre todas las orillas a donde está la línea marcada. Ahora voy a cortar la otra orilla a donde está el círculo marcado. Recién acabamos de cortar 2 centímetros de la otra orilla. Para que quede ladeado el cuadro en forma de diamante, le voy a marcar sobre la orilla donde está el círculo solamente 1 centímetro de largo. Y lo voy a cortar de la misma manera que te lo mostré anteriormente, pero en esta ocasión con 1 centímetro de largo. Y voy a hacerle el mismo corte sobre toda la orilla de la pieza donde está el círculo. Ahora, para unir las piezas, estas van con el orden de línea con línea y pelotita con pelotita. Primero voy a unir las piezas que tienen las líneas, y para unirlas entre sí voy a utilizar cinta adhesiva de papel. En la parte recta del triángulo voy a colocar cinta adhesiva y esta la voy a unir con la otra parte recta de la otra pieza. Sobre las uniones también le voy a colocar cinta adhesiva de papel para que estas queden bien juntas y pegadas.
Voy a hacer exactamente lo mismo con las otras piezas, las que están en la parte superior. Una vez que estas piezas ya estén unidas, voy a unir las piezas que están hacia los lados, la que tienen el círculo marcado. Y lo voy a hacer de la misma manera que te lo mostré anteriormente, intentando de que las uniones queden lo más juntas posible. Mis rosas bellas, este marco lo voy a utilizar para hacer un adorno para Navidad. Si quieres ver de qué se trata, te invito a que te suscribas a mi canal, que actives la campanita que dice todos para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias. Sobre cada unión le voy a colocar bastante cinta de papel para que éstas queden bien firmes, tanto como en la parte de arriba como en la parte de abajo del marco. Ahora le voy a marcar unos puntos sobre las partes laterales de cada orilla. Como el largo del marco tiene 30 centímetros, voy a empezar marcando un punto, pero este tiene que tener 5 centímetros de margen. Los puntos que vienen a continuación tienen una medida de 2 centímetros. Cada 2 centímetros voy a marcar un punto. El último punto lo voy a marcar en el centímetro número 25, dejando un margen hacia la orilla de 5 centímetros. Y voy a hacer lo mismo sobre todos los lados del marco. Con la punta de un bisturí o cuchillo cartonero le voy a hacer un hoyito sobre cada punto. Estos hoyitos me van a servir como guía para poder introducir los palitos que van en cada esquina del marco. Con la punta del palo de satén, esta la voy a introducir y la voy a traspasar hasta el otro extremo del marco, intentando de que este me quede lo más derecho posible. Con las manos voy a cortar el palo sobrante, intentando de que este corte me quede al ras del cartón. Para seguir utilizando el mismo palo, le voy a sacar punta con el bisturí o cuchillo cartonero. Este lo voy a introducir dentro del próximo hoyito. Al hacer este paso, el palo lo tienes que introducir un poco ladeado hacia abajo. Voy a introducir la punta de este palo en el otro extremo del marco, intentando de que este quede lo más parejo posible. Para que este paso sea más fácil, te recomiendo que le hagas un hoyito al otro extremo del cartón para poder introducir la punta. Con la mano voy a cortar el palo sobrante. Uno de los tips que te puedo dar para que te quede parejo, de palito a palito, tiene que haber un ancho más o menos de 2 centímetros. Aquí te muestro que ya le puse los palos en 2 esquinas. En total le puse 6 palitos por esquina y voy a hacer lo mismo en las otras 2 esquinas. Aquí te muestro que la base del marco ya está terminado. En la parte central te tiene que quedar la forma de un cuadrado. Para darle firmeza al marco le voy a hacer una cartapesta.
con papel periódico, pero este tiene que estar cortado en líneas y con un ancho bien delgado, para que caiga entre medio de los palitos. Y los voy a pegar con una mezcla de pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Te voy a mostrar la parte más difícil del marco para hacerle la cartapesta. Entre medio de la esquina le voy a colocar la tirita de papel. Sobre la tirita de papel le voy a ir colocando con un pincel la mezcla. Uno de los tips que te puedo dar para que el papel no te quede arrugado es que vayas pegándolo según la figura o la dirección que el papel te vaya guiando. Y de esta misma manera voy a hacerle toda la cartapesta sobre el marco. Este es la base del marco. Ahora tú lo puedes adornar como más te guste. Pero yo en esta ocasión te voy a mostrar cómo lo adorné y para eso voy a utilizar pasta de muro. Esta pasta la puedes comprar en las ferreterías o en tiendas de pinturas. La pasta de muro que yo utilizo es para tapar hoyos. Sobre una orilla del marco le voy a colocar una línea de pasta de muro. Con una espátula cuadrada la voy a esparcir. Si tú no tienes espátula, puedes utilizar un cuchillo. Sobre la pasta de muro fresca le puedes hacer distintas figuras. Aquí te muestro dos ejemplos. Con la punta del palo del pincel, lo voy a ir dando vueltas en redondo para que forme una figura circular. Con la misma punta del palo puedo ir rellenando o tapando las imperfecciones que quedan en las orillas. La otra figura que puedes hacer es solamente ir haciéndole líneas. Esas son las estructuras que te puedo mostrar, pero yo le voy a hacer otra. Ahora voy a continuar preparando el marco. Para rellenar las orillas a donde no llega la espátula voy a utilizar un pincel brocha redonda y con él voy a ir rellenando toda esta parte con la pasta de muro. La capa que le estoy dejando de pasta de muro es una capa muy delgada. Para borrarle las líneas que le deja la pasta de muro, te recomiendo que esta la dejes secar un poco y sobre ellas le vayas pasando el pincel, pero este tiene que ser brocha fina. Aquí te muestro que en algunos lados la pasta de muro se me quebrajó. Y para reparar esta imperfección, le voy a pasar con el pincel pasta de muro sobre toda esta parte, pero una capa bien fina, como si la estuviera pintando, solamente para tapar estas grietas. Y para que queden bien rellenadas, tienes que pasar el pincel hacia el mismo lado, ida y vuelta.
Para tallarle las figuras sobre el marco voy a utilizar pasta de muro y esta la voy a colocar dentro de una bolsa que es para sándwich. Lo particular de estas bolsitas es que es muy fina y delgada, por lo cual es súper fácil para manejar. Dentro de una esquina de esta bolsa le voy a colocar la pasta de muro, pero no le voy a colocar tanta cantidad, ya que si le coloco mucha cantidad, en el momento de apretarla, la bolsa se puede romper. Con las manos voy a enrollar la bolsa para que toda la pasta de muro quede solamente en una esquina. Con una tijera voy a hacerle un pequeño hoyito sobre la orilla. La idea es que de este hoyito vaya saliendo un hilo fino de pasta de muro. Esta misma técnica la utilicé para adornar este trabajo, que es una lata de galletas y una botella decorada. Si quieres ver el paso a paso, aquí arribita a donde está la i te voy a dejar el link del video, o si no, lo puedes encontrar en el primer comentario. Para ir formando las figuras solamente tienes que ir apretando un poco la bolsa para que salga la pasta de muro e ir haciéndole figuras en redondo. Y estas figuras solamente se las voy a hacer en la parte de al frente del marco. Ahora te quiero mostrar otros marcos que realicé pero con distintas medidas. Pero los hice de la misma manera, solamente que tienen otras medidas. Este que es más grande mide 38 centímetros de largo. Y le coloqué los palitos en la parte de las orillas hasta formar un cuadrado en la parte central. Este otro marco mide 34 centímetros de largo. Las medidas te las estoy dando de cada pieza, no del largo completo del marco, solamente las piezas. Y el último marco es el que te mostré anteriormente cómo realizarlo, el que mide 30 centímetros por pieza. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer un marco para cuadros con cartón. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer cuadros, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente aprieta sobre la foto y aprieta en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.